¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? La idea de la clase de hoy es terminar de abordar este último capítulo que entra para el examen final, este último tema. La idea era, no lo quise dejar para la semana que viene, así la semana que viene hacemos ese repaso general y hablamos un poco de la materia en general y de los textos que entran para el final y de los contenidos más pertinentes y relevantes. Y nos enfocamos en eso y en las dudas y preguntas que ustedes tengan. Este, y terminamos en esta clase, más les queda grabado, con este tema. Bien, entonces el capítulo apunta a la diversidad en el aprendizaje, diferentes maneras de aprender, ¿no? Arranca hablando de lo que es la inteligencia, ¿no? Como un marco teórico o un concepto necesario para desarrollar, para luego abordar los siguientes. Y luego sí se mete en lo que es diversidad de aprendizajes, obviamente enfocado en lo que son los problemas de aprendizaje, ¿no? Bien, este, este PowerPoint me quedó como eterno, así que ciertas diapositivas las voy a ir salteando. Bien, estudiantes con problemas de aprendizaje, la definición que está en el libro, ¿no? Un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos que participan en la comprensión o el uso del lenguaje oral o escrito, que podrían manifestarse en una habilidad inadecuada para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. Bien, cuando habla de procesos psicológicos básicos, piensen, remítanse a lo que es la teoría del procesamiento de la información, se acuerdan de principalmente de la percepción, de la atención, de la memoria, bien. Cuando alguno de estos procesos básicos se encuentra, eh, tiene algún conflicto en su funcionamiento, estamos hablando de un trastorno, un problema en el aprendizaje, bien. Entonces, eh, el texto también va a plantear, pero muy brevemente, la cuestión de el exceso, la palabra indicada es sobrediagnóstico de lo que son trastornos de aprendizaje en la actualidad, que es algo que en mi opinión sí sucede, existe un sobrediagnóstico a veces de diferentes problemas de aprendizaje. ¿Dónde estaban todos esos problemas de aprendizaje en las personas de antes? Cambió la especie humana en, no sé, en 50 años y ahora tenemos un trastorno mental que antes no teníamos. este, o se sensibilizaron y se modificaron las herramientas que se utilizan para detectar los problemas de aprendizaje, ¿no? Quizás antes tenías que tener una puntuación determinada en algún test, en alguna prueba, para ser diagnosticado con un problema de aprendizaje, y hoy en día hay dos opciones: o se modificaron los criterios de este test, de estas herramientas que se utilizaban para detectar los problemas de aprendizaje, por lo cual más población entra dentro de estos criterios evaluados, o la población ahora tiene más problemas de aprendizaje que lo que tenía antes, lo cual no es es lo menos posible que haya sucedido, sino que se hayan modificado las herramientas con las cuales se detectaba. Esto no quiere decir ni que esté mal ni que esté bien, sino que digamos que se cambió el criterio con el cual yo determino que alguien tiene un problema de aprendizaje. Entonces, mientras más menos sensibles, o sea, que más población sea la que entre dentro de estos criterios y dentro de estas categorías, digamos que vamos a estar hablando de un problema como más general, menos particular, menos grave, o que incluye una, un espectro más grande del que se hacía antes. Bien, va a plantear un poco el problema de esto de andar etiquetando, lo que ya hablamos al principio, en la primera mitad de año, de andar etiquetando a los alumnos con esta gran cantidad de trastornos de aprendizaje, cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas. Bien, las desventajas quizás son la estigmatización y las expectativas que se van generando y se van construyendo alrededor de estos diferentes diagnósticos, y las ventajas son que uno puede, bueno, diferenciar y trabajar mejor con aquellos alumnos que yo sé que tienen este problema. No es una cuestión de que está mal o está bien, sino de una balanza de ventajas y desventajas que uno tiene que ir encontrando el equilibrio que sea más útil. Bien, las famosas diapositivas en blanco. Acá va a plantear posibles problemas que originan los problemas
posibles causas que originan los problemas de aprendizaje, ¿no? Va a hablar de cuestiones más fisiológicas, como una lesión cerebral, exposición durante el embarazo a diferentes toxinas, mala nutrición, etcétera, etcétera. O se iba a plantear una cuestión más, un determinante más sociocultural, como un proceso de enseñanza inadecuada, o quizás podríamos también hablar de una socialización primaria con patrones de conducta inadecuados, para decirlo lo más correctamente, políticamente correcto posible. Bien, también va a plantear de que todas estas cuestiones de los aspectos genéticos, de haber nacido con una estructura cerebral determinada, estas son cuestiones como que existen, que obviamente hay algo de eso, pero siempre es todo medio hipotético y queda ahí como en una hipótesis que uno larga a partir de cierta evidencia, pero de ahí a comprobarla es otro tema bastante más complejo. Acá dice, si los padres sufren un problema de aprendizaje, sus hijos tienen la probabilidad del 30, me tapo yo al por ciento, de desarrollar un trastorno de este tipo, ¿bien? Entonces así esta cosa se va investigando así, ¿no? A veces lo que se hace es con dos personas que son gemelos, entonces gemelos ¿no? Sí, gemelos. Entonces yo sé que estas dos personas tienen la misma genética, o sea, parten de la misma base genética. Entonces, gemelos que hayan sido separados al nacer, los estudio y veo cuál es su desarrollo. Entonces, si veo que a los dos le va bien, uno fueron criados en ambientes muy distintos, pero a los dos le va bien en la escuela, empiezo a determinar que el hecho de que le vaya bien en la escuela es algo determinado por su biología, bien, porque viven en contextos diferentes, pero tienen la misma genética. O al revés, veo que tienen la misma biología, pero a uno le va muy mal en la escuela, a otro le va muy bien, entonces empiezo a ver qué factores de su contexto son diferentes en uno y en otro caso. Entonces ahí puedo empezar a determinar cuáles de las variables del contexto social son las que influyen en ese rendimiento escolar, en ese rendimiento académico, lo que sea, ¿no? Así es como se estudian este tipo de cuestiones de determinantes biológicos versus determinantes socioculturales. Probablemente entre muchos estudios que haya habido de esto, uno haya sido relacionado con estudios de gemelos, se llama. Gemelos monocigotos tienen que ser, una cosa así. No me acuerdo. Bien. No vamos a estar acá leyendo todos los listados que hace el texto. Pueden leerlo, yo acá los hice, los fui poniendo. Fíjense que está bueno porque es como una información súper concreta y súper directa que te da, no te empieza a hablar de muchas cosas, sino que te da listados de texto constantemente acerca de estos criterios o características que hay que tener en cuenta a la hora de querer o a la hora de intentar percibir alguno de estos problemas en el aprendizaje en un alumno, ¿bien? Mala coordinación, problemas para poner atención, hiperactividad, impulsividad. Obviamente que muchos son bastante intuitivos y uno se los imagina, pero bueno, a veces está bueno tener el listado para ver alguno que quizás uno no cree o no le hubiera prestado atención y ve que sí es relevante. Bien. Tengo que mejorar en poner tanto texto en las diapositivas. Acá va a plantear un poco de que el problema principal suele ser relacionado con lo que es la lectura, bien, con la lectocomprensión, y que como que en segundo lugar vienen los problemas relacionados con lo que es matemática, y va a hablar como uno de los principales problemas para estos estudiantes el poder resaltar la información pertinente tanto de un texto como de la actividad, ¿no? Para la hora de organizar qué es lo importante y qué es lo no importante en una actividad, en un texto, para saber qué es lo que uno tiene que aprender o dónde uno se tiene que ir enfocando. Vas a señalar esa dificultad como una de las principales en este tipo de estudiantes. Bien. Acá, bueno, esta es directamente la que está en el libro, ¿no? Habla un poco de los hábitos de lectura y errores comunes. Bien, ustedes deben hasta saber más que yo acerca de este tema. Pero bueno, está bueno que tener esta información ordenada para poder ir relacionándola y poder ir identificando este tipo de casos. Bien, o cuáles son los que, cuando se habla de malos hábitos de lectura, bueno, acá hay como una información concreta a qué se está refiriendo cuando habla de eso o a qué se refiere con
errores en el reconocimiento de palabras y te dice bien concretamente que por algo me gusta, les di este capítulo para leer. Bien. Este es un concepto entre otros, indefensión aprendida, no sé si lo conocían. Ahora un poco de que ese también está relacionado con las profecías autocumplidas, ¿no? De que los estudiantes también, al recibir esas etiquetas o al recibir esos diagnósticos, ellos mismos se apropian de ese nuevo grupo al que pertenecen en su identidad y digamos que se ponen en ese lugar o se ponen en ese personaje reforzando esos problemas que ya tienen, ¿no? Entonces, así como una persona, no sé, así como los hombres intentan demostrar su hombría haciendo cosas típicas de los hombres, bien, y las mujeres lo mismo para reforzar el hecho que son mujeres y pertenecen al grupo de las mujeres, es una cuestión de identidad, de la identidad de eso. Lo mismo va a suceder con estos grupos, ¿no? Yo pertenezco a este grupo, entonces aparece la idea de que yo me tengo que comportar como un chico que tiene este problema de aprendizaje, me tengo que representar eso, ¿no? Uno como que se identifica con estos grupos a los cuales va perteneciendo. Y la indefensión aprendida va a hablar un poco de que al ver que al ver que uno no va mejorando, al ver que los esfuerzos de uno no tienen ningún resultado positivo, el alumno deja de defenderse, deja de esforzarse en la búsqueda de esa mejora porque ve que no se obtiene ningún resultado. Este es un concepto de psicología que se hizo un experimento con un perro una vez. Pusieron un perro en un piso que apretaban un botón, era medio cruel, ¿no? Apretaban un botón y había un ruido y pasaba una señal eléctrica por el piso. Entonces había como dos perros diferentes. Uno, el perro podía escapar, entonces cuando escuchaba el ruido, escapaba del lugar. ¿Bien? Y el otro perro no podía escapar del lugar, se iba a electrocutar sí o sí. Era como una leve señal eléctrica la que mandaban, no es que lo hacían así, una cosa de locos, pero era lo suficientemente para que molestara al perro. Y lo que se vio es que este perro, ante las muchas repeticiones, dejó de intentar escapar. Bien, eso es la indefensión aprendida, cuando aprendes a dejar de defenderte porque sabes que no importa lo que hagas, el resultado va a ser lo mismo. El perro ese se iba a seguir electrocutando, así que a las primeras veces empezó a intentar, cuando escuchaba la alarma de que iba a hacer la electricidad, intentaba escapar, pero como ya luego veía que no veía, aprendió a dejar de defenderse, ¿bien? Claramente esto es del conductismo. Y en función de estos problemas del aprendizaje que va a ir señalando, de estos criterios, va a dar, el texto va a abordar como diferentes consejos o diferentes maneras de suplir esto o de ayudar a este tipo de alumnos. Dar instrucciones verbales que sean breves y sencillas, bien, justamente como tiene este problema de organizar la información y diferenciar lo importante de lo irrelevante. A la hora de dar una consigna está bueno poder ser breve y simple para que justamente no tengan que realizar ese proceso. Bueno, que se repitan las instrucciones, que se ofrezcan múltiples ejemplos y se repitan los puntos principales varias veces y que se permita mayor práctica de lo habitual. Otra de las cosas que se señala en el texto es la capacidad de autosupervisión, ¿no? Que lo que no hacen, a ver, por ejemplo, uno cuando yo, por ejemplo, cuando leo un libro, no sé, a veces estoy leyendo y me distraigo y empiezo a hacer este proceso de autosupervisión. Empiezo a decir, che, estoy hace 15 minutos acá y solo leí y solo avancé 2 páginas, ¿no? Voy supervisando lo que estoy haciendo. Entonces ahí tomo una decisión, bueno, o dejo de leer porque sé que no me estoy concentrando, o me voy de lugar, me cambio de lugar dentro de mi casa o hago algo para empezar a leer más rápido en este caso. Bien, superviso mi aprendizaje, bien, estoy aprendiendo algo, estoy leyendo, estoy prestando atención a lo que estoy leyendo. Bien, eso lo hacemos todos automáticamente. Bueno, esta es una de las cuestiones que quizás
faltan en este tipo de alumnos y uno tiene que reforzarlas, quizás diciéndoles explícitamente que cada tanto se hagan esta pregunta, ¿no? ¿Estaba poniendo atención? ¿Estoy aprendiendo lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto que estoy leyendo? ¿Bien? Esas cosas que quizás a los demás les salen más automáticamente y involuntariamente ellos tienen que hacerlo más consciente, más explícito, más voluntario, ¿no? Todo este proceso, lo cual es más agotador, obviamente. Bien, enseña a los estudiantes el uso de estrategias externas de memoria, como tomar notas, bien, todas estas ayudas para justamente para suplir esta falta. Y poder relacionar, bueno, igual ese es un consejo bastante general, ¿no? Relacionar los conocimientos nuevos con los previos que tiene el alumno. No sé qué tan específico sea eso de alumnos con problemas de aprendizaje. Bien, esto se los quería mostrar. Esto se llama el DSM, que las siglas son en inglés Diagnostic Standard Manual, que es la versión 5, ¿bien? Que es el manual de criterios que se utiliza dentro de lo que es la psicología, ¿bien? En la medicina tienen uno que se llama CIE, ¿no? Y en la psicología tenemos este que se llama DSM, que es la versión 5. El CIE va por como el CIE 11, creo que es, o el 10. Entonces, esto básicamente, ¿qué es? Un listado, ¿bien? Acá, ¿ven? Acá yo tengo el mío, ¿ven? Básicamente es un manual, ¿bien? Un listado en el que aparecen todos los trastornos mentales, ¿bien? Y dentro de cada trastorno mental te aparecen todos los criterios necesarios para que sea diagnosticado ese trastorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablo de los del DSM, que son los que más conozco. Entonces, dentro de lo que es depresión, te va a aparecer una serie de diagnósticos. Que el sujeto tenga alterada su alimentación, que el sujeto tenga alterado su sueño, que tenga que tenga apatía emocional, que tenga un bajo nivel de actividad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Toda una serie de criterios, ¿bien? Un estado anímico asociado con la tristeza, ¿bien? Entonces, el manual te va a decir que por ejemplo, muchas veces dice que se cumplan 5 de los siguientes 10 criterios. Entonces vos tenés que ir viendo con el paciente, ¿tiene un estado anímico relacionado con la tristeza? Sí. ¿Tiene una apatía emocional? Sí. ¿Tiene alterada su alimentación? No. ¿Tiene alterado el sueño? Sí. Entonces vas viendo y si cumple una cantidad determinada, significa que cumple los criterios para ese diagnóstico y vos le diagnosticas depresión. Y hay toda una serie de reglas que están escritas en el manual, porque quizás hay diagnósticos como más generales y algunos más específicos, entonces si cumplís los criterios para este general, no diagnosticas este que es más específico, toda una serie de reglas para seguir para diagnosticar. Bien, obviamente esto no es algo que pretendo que sepan, sino que simplemente quería mostrarles como partes concretas para que vean cuáles son los criterios diagnósticos que se utilizan o que se utilizan en la psicología, que utilizan los psicólogos o deberían utilizar. Tengo entendido que a veces no se utilizan tanto o que a veces se utiliza el manual, el que sería el DSM-4. Creo que en la gran mayoría del país se sigue utilizando el que es la versión 4 en vez de la 5, que es la que se debería utilizar. Bien, pero bueno, esto es como el debería. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de los trastornos relacionados con lo que es el aprendizaje, con lo que va a estar relacionado con lo que va a ser su práctica profesional? Bien, todos estos están incluidos dentro de un capítulo. Bien, dentro del manual tenés varios capítulos. El primero es trastornos del desarrollo neurológico y es donde están la mayoría que nos interesan para esta materia. Luego hay otros capítulos que son, no sé, trastornos depresivos, trastornos de la ansiedad, trastornos bipolares, bien, hay varios capítulos. Pero en el primero habla un poco de lo que nos interesa. No vamos a leer todo otra vez. Pero para que vayan viendo, no sé, también para que vean cuál es el vocabulario correcto para utilizar, ¿no? Y cuáles sí son diagnósticos que existen en la realidad y cuáles no son. Bien.
Si no está en este manual, significa que no es un diagnóstico dentro de la psicología, quizás es algo que se usa en el cotidiano, pero no es técnicamente un diagnóstico oficial. Entonces, por ejemplo, están las discapacidades intelectuales y ven que tienen estos criterios, el A, el B y el C. Bien, siempre los criterios que tienen letras se tienen que cumplir todos esos criterios. Bien, acá no puse la totalidad de cada diagnóstico, les puse unas partes, porque si no me quedaba largo. Para eso pueden ir, descargarse por ahí el manual que se consigue y leerlo si les interesa. Bien, entonces discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, es el primero de los diagnósticos que abordan el manual. Trastornos de la comunicación. Bien, dentro de lo que es trastornos de la comunicación está trastornos del lenguaje. Es como toda una serie de clasificaciones, ¿no? Dentro de lo que es trastornos de desarrollo neurológico, que está acá arriba, están los trastornos de comunicación, y dentro de los trastornos de la comunicación están los trastornos del lenguaje, los trastornos fonológicos. Bien. Por ejemplo, en trastornos del lenguaje, el sujeto que tendrá que cumplir estos criterios, los que tienen letras, ¿ven? Sí o sí. Y luego, eh, los que tienen números no tiene que necesariamente cumplirlos todos, sino algunos. Acá, por ejemplo, son ejemplos, ¿no? El criterio de dificultades persistentes en adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, debido a deficiencias de la comprensión o la producción, que incluye lo siguiente, ¿no? Entonces no es necesario que incluya todo, pero para que te des una idea de a qué se está refiriendo con esta parte de acá arriba, te da el listado. Trastorno fonológico, bien. Y acá están los diferentes criterios de cada uno de los trastornos. Bien, dentro de los trastornos de comunicación sigue trastorno de la comunicación social, ¿no? Acá también el criterio A, y había más criterios que lo recorté, ¿no? Y acá los diferentes ejemplos, ¿no? Dificultades para seguir las normas de conversación, deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto, etcétera, etcétera. Trastornos de la tartamudeo, se dice comúnmente, trastornos de la fluidez de inicio en la infancia, es decir, los criterios concretos y necesarios para ser diagnosticado con este trastorno. Este es otro relevante, que es el trastorno del espectro autista, que voy a explicar un poco rápidamente esta palabra acá, la otra palabra espectro. No, mejor explico autismo un poquito mejor después, y prefiero hacerlo así, que es algo que es más interesante y da para hablar un poquito más. Bueno, este es otro de los más conocidos. En el capítulo del libro habla bastante de este trastorno y cuáles son todos los criterios a tener en cuenta para identificar el déficit de atención con hiperactividad en un alumno. Bien, ese sí está bueno que quizás lo sepan. Y otra vez te da los criterios necesarios, lo de las letras mayúsculas y toda una serie de... Por ejemplo, acá dice patrón persistente de inatención y hiperactividad de impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por inatención, y luego el 2 está más abajo. Y la inatención tiene que ser que los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses, dice acá. ¿Qué pulso que tengo? Y también acá dice se requiere un mínimo de 5 síntomas. Entonces vos ahí intentás ver de la A a la I cuáles de estos sí tiene. Obviamente es necesario como tener todo un conocimiento previo para entender concretamente a qué se refiere cada uno de estos diagnósticos. Por eso es que sí o sí un psicólogo tiene que ser el que realice un diagnóstico, porque no puede venir cualquiera con este manual y diagnosticar a una persona, porque a qué se refieren exactamente estos criterios es algo como que tenés que tener cierto conocimiento previo para saber a dónde apunta, ¿bien? Obviamente que hay algo de subjetividad y del criterio profesional siempre ahí atravesado,
bien, o sea, intenta ser como lo más objetivo posible, pero bueno, intenta, ¿no? Siempre va a haber algo de subjetividad que queda por ahí, pero bueno, por eso es que es importante que siempre sea un psicólogo, y tampoco un médico, ¿no? Un psicólogo, o un psicopedagogo, el que realice este tipo de diagnóstico, puede ser el que tiene el conocimiento necesario para saber a qué se refieren todos estos diferentes criterios y cómo utilizar el manual, o deberían saber cómo utilizar el manual. No es algo muy popular en nuestro país, podés pasar la facultad entera sin haber oído hablar de este manual, lo cual es muy raro. Bien. Eh, Otros ejemplos: trastorno específico del aprendizaje. ¿Qué quiere decir porque específico? Porque los otros son diferentes problemas que terminan afectando el aprendizaje. Bien, por ejemplo, el autismo sí afecta el aprendizaje, pero te afecta en 80 otras maneras. Este son trastornos específicos del aprendizaje. Bueno, trastornos motores. Bien. Bueno, y el texto sigue hablando, no quiero inundarlos y bombardearlos con un montón de información. De última la retomamos si veo algo más relevante también. Lo retomamos la vez que viene, pero para no llenarlos de información en esta clase. Pero bueno, léanlo, van a ver que es como muy claro, muy explícito todo el capítulo, no es algo muy complejo, es más que nada como diferentes criterios a tener en cuenta, listados, características que se asocian, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar hoy, eh, les dije que iba a hablar más de autismo, que iba a hablar bien de autismo más adelante. Entonces, el autismo se llama trastorno del espectro autista, ¿bien? Se llama espectro porque dentro de lo que es el autismo hay todo justamente un espectro eh, de gravedad sintomática, digámoslo. No me sale ahora cómo mejor expresarlo mejor, pero hay mucha variedad y diversidad dentro de lo que es el autismo. Entonces, puede una persona ser autista y vos quizás te podés llegar a relacionar con ella sin darte cuenta, y otras personas pueden tener un autismo mucho más severo y ser completamente notorio, ¿bien? Va a ser imposible relacionarte con esa persona sin que vos te des cuenta de que algún problema está teniendo o alguna característica tiene. Bien, entonces por eso se habla que es un espectro, ¿no? Porque hay una gran gama de diferencia y diversidad dentro de lo que es el autismo. Bien, quizás hay veces que uno conoce, o a veces yo veo videos o gente que dice que está diagnosticada con autismo y lo ves y la verdad que es completamente normal, pero bueno, justamente por esto, porque es un espectro dentro del cual entra mucha diversidad. Bien, y ahora sí hablemos un poco de qué es concretamente el autismo. El autismo va a ser cuando una persona va a hacer muchas cosas, ¿no? Les voy a dar como lo más importante de lo que es el autismo. Digámoslo rápido y mal, le cuesta ponerse en el lugar del otro, le cuesta conformar o tener empatía con el otro. Vieron que en Piaget siempre se habla de esta etapa egocentrista que tienen los niños. Bueno, digámoslo como que sería que no salen de esa etapa egocentrista y les cuesta mucho entender la perspectiva de las otras personas. No porque sean cerrados, sino porque hay algo que se llama teoría de la mente, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Que básicamente es como una teoría o un conocimiento que todos poseemos, que desarrollamos automática e involuntariamente, que es la idea de que hay otras personas que tienen otra mente y piensan diferente que yo y tienen deseos diferentes a los que tengo yo. Bien, teoría de la mente, que existen otras mentes. Eso es como una teoría que todos vamos construyendo a partir de la evidencia que nos da la realidad, llegamos a esa conclusión. Este sería el área en la que tienen dificultades los chicos o las personas en general que tienen autismo, ¿bien? Les cuesta entender o no entienden la idea de que haya otros que piensen diferente y tengan otros deseos diferentes a los de uno. ¿Bien? Entonces este es como un experimento que se utiliza para detectar, no es suficiente para diagnosticar autismo esto obviamente, ¿no? Porque es mucho más que la teoría de la mente simplemente.
Todavía este sería como el aspecto más cognitivo, también una serie de aspectos más conductuales que también determinan o están relacionados con lo que es una persona con autismo, ¿no? Esos movimientos como repetitivos, el no mirar a los ojos, no mira a los ojos porque no cree que haya nada que ver ahí o especial que ver ahí, ¿no? Este, entonces este experimento, que está bueno para entender esta idea de la teoría de la mente, se ve un poco chiquito, pero creo que se los voy diciendo yo y se entiende. Entonces, básicamente le contás una historia al nene y le vas a hacer una pregunta al nene al final, y en función de la respuesta que te dé el nene, sabes si ya tiene desarrollada la teoría de la mente. Si no la tiene desarrollada, quizás es por una cuestión de edad, que todavía sigue en esa etapa egocéntrica y no la tiene desarrollado. Quizás uno si podría empezar a pensar bien en que quizás ese chico pueda tener autismo en el futuro a partir si ya tiene determinada edad y sigue dando determinada respuesta. Ahora vemos. Entonces le contás una historia, ¿no? Sally, que es la nena de este lado, tiene una cesta y Ana tiene una caja. Sally tiene una canica, guarda la canica en su cesta. Bien. Sally se va a dar un paseo. Bien, Sally se va. La canica está acá y la caja esta está vacía. Entonces cuando Sally se va, Ana coge la canica de la cesta y la mete en la caja. Entonces ahora le preguntas, ahora cuando vuelve Sally y quiere jugar con su canica, ¿dónde va a buscar la canica? ¿En la cesta o en la caja? La respuesta correcta sería que la va a buscar en la cesta, porque ella no vio cuando Ana hizo este cambio de lugar. Pero cuando los chicos tienen autismo o no tienen desarrollada la teoría de la mente, creen que el otro sabe, no solo sabe, también siente y piensa lo mismo que uno. Entonces, si yo lo sé, los demás lo saben. Bien, entonces si yo sé que Ana hizo ese movimiento, significa que todos los demás lo saben y no entienden que Sally, que tiene una mente diferente, teoría de la mente, y tiene deseos y expectativas diferentes y un conocimiento diferente, no sabe o no vio este cambio del lugar de la canica. Entonces, como piensa que no existen otras mentes, que las otras personas no saben cosas diferentes a las que uno sabe, van a creer que va a ir a buscar la canica en la caja. Bien, porque ellos saben que está en la caja y entonces este pensamiento egocentrista no les permite entender que ellos sí lo saben, pero no implica necesariamente que los demás sí lo sepan. Bien, porque ellos sí percibieron que Ana cambió la canica de lugar, pero Sally no percibió esto. Bien, les cuesta ponerse en esta perspectiva ajena. Entonces esa va a ser la teoría de mente y este es el área en el que va a tener problemas las personas que tienen autismo, ¿bien? Entonces, y de ahí como el correlato neurológico de esto va a ser lo que llaman las neuronas espejo, que son como unas neuronas. Cuando yo veo a alguien patear una pelota, se me activa a mí una serie de neuronas, las mismas que se me activan a mí cuando yo pateo una pelota. Entonces, neuronas espejo, ¿no? Se me activa, cuando yo veo a alguien realizando una actividad, se me activan a mí las mismas neuronas que se me activarían si yo realizara eso. Y esto es lo que nos permite empatizar y en parte entender a los otros. Y lo que se plantea es que la gente con autismo tiene un problema en el funcionamiento de estas neuronas espejo. Pero bueno, eso ya es todo un tema complicado. Pero para que simplemente tengan cierta idea de lo que se trata este diagnóstico. Así que ahora sí, la semana que viene, no quería dejar todo esto para la semana que viene porque si no, no nos iba a quedar tiempo para hacer ese repaso que ustedes querían. Así que la semana que viene quizás cerramos con algunas ideas del capítulo y sí hacemos ese repaso general. Así que nos vemos y espero que les haya ido en el parcial, supongo que sí.